Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Leonardo, a Valdemar, por supuesto a Miguel y a Lucy la amable invitación y la confianza para compartir con ustedes algunas de estas ideas en torno a la incertidumbre reinante en cuestiones sobre todo económicas. Haré algunas referencias políticas, pero más bien será de orden económico. Y el tema del día de hoy lo he denominado la época de las incertidumbres porque, vaya, no cabe la menor duda que más que respuestas, muy probablemente lo que yo voy a ofrecer son preguntas. Y van a surgir y pueden surgir muchísimas a lo largo no solo de esta presentación, sino de los 3 días y del resto del tiempo, porque efectivamente si algo caracteriza la época actual son las incertidumbres, es la enorme incertidumbre reinante en muchas cosas, ¿no? Si bien la plática no se va a tratar sobre esto, sí quiero poner el contexto que el mundo se está transformando y se está transformando rápidamente, muy rápidamente. La convergencia tecnológica, a propósito de lo que decía Leonardo, y no solamente por las aplicaciones, sino en general la convergencia tecnológica de las biotecnologías, el Internet de las cosas, la robótica, etcétera, etcétera, están ya impactando en los modelos de negocios de numerosas empresas y de sectores económicos, y eventualmente eso va a afectar en nuestro país, va a generar cambios en el mercado de trabajo. Seguramente aquella noción del empleo permanente la vamos a dejar de ver dentro de poco. Es muy probable que veamos que las ciudades empiezan a tener un rol mucho más relevante que los propios estados-nación. Es probable que sean el eje del crecimiento y de la atracción de talento. Las ciudades como tales, esto es, van a competir las ciudades. Nueva York va a competir contra la Ciudad de México, la Ciudad de México va a competir contra Hong Kong, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, podríamos verlo desde 2 puntos de vista, las amenazas que esto podría generar, o también las oportunidades que este mismo entorno cambiante va a generar. Con esto de trasfondo, repito, no es el tema, esto da para poder hablar 1:30, 2 horas, 3 horas, pero con esto de trasfondo quisiera hoy tratar 2 temas fundamentales. 1, la coyuntura económica de México, y 2, la coyuntura del mundo y de los Estados Unidos como parte del contexto en donde se encuentra nuestra economía. Hablemos entonces de México. Por supuesto, perdón, no lo dije, si tienen comentarios, preguntas, dudas, serán bienvenidas. Normalmente se deja un espacio al final, pero si hay algo que en un momento dado se desea puntualizar, no duden de levantar las manos y de intervenir. El monólogo se hace menos pesado si ustedes también participan, ¿no? Muy bien, estos son algunos números que presentan el relato, digamos, numérico de los últimos años y de cómo está la economía mexicana vista en una especie de fotografía y de película cuando vemos el transcurso de los años, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ayer me atendía en la noche un joven, me fui a tomar aquí entre nos, no vine con mi mujer, entonces tuve permiso para irme a tomar una copita sin problemas y relajarme para la presentación de hoy. Y me atendía un muchacho de 24 años, se llama Sergio, el bartender. Y le decía que en los últimos 24 años, porque me preguntó qué estaba haciendo yo aquí, pues si no, ¿para qué lo inundo de cosas económicas, no? Y le decía que desafortunadamente en estos 24 años que tenemos en el mundo, en México, desafortunadamente el PIB per cápita no ha crecido, y más allá de eso, en los últimos 30 años no hemos sido capaces de duplicar el PIB. El país no ha sido capaz de duplicar el PIB. Si México creciera al 6% promedio anual,
ya lo hubiéramos duplicado al menos 2 veces en ese mismo periodo. Eso ejemplifica la importancia de que efectivamente, y los presidentes que han antecedido a Andrés Manuel López Obrador lo han dicho y han sido reiterativos en ello. El país necesita crecer más alto. Recordarán a Fox, que en algún momento dijo 7%, quizás lo recuerden. Enrique Peña Nieto decía, al terminar el sexenio vamos a estar creciendo al 5%, ni uno ni otro. Pero sí que es relevante, porque vean, en dólares, independientemente de lo que ha pasado con el tipo de cambio, no hemos crecido en el PIB per cápita, y por supuesto, ese efecto también del tipo de cambio afecta al PIB. Y hemos llegado a ser la 9ª economía del mundo, y de pronto ya somos la 15ª, porque hemos crecido menos rápidamente que otras economías. Ahí están las tasas de crecimiento de los últimos años. Hemos crecido alrededor del 2,5% en los últimos 25, 30, 35 años. Claro, en este periodo la economía mexicana es absolutamente diferente. Vean el monto de la suma de exportaciones e importaciones. Son 800,000 millones de dólares en comparación del PIB de 1.1 billones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la economía mexicana está muy orientada a la economía del resto del mundo, y eso, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que estamos muy vinculados al resto del mundo, y una de las desventajas es que desafortunadamente lo que pasa en el resto del mundo nos afecta más. Claro está que cuando éramos una economía muy aislada del resto del mundo. Iba a hacer una pregunta, pero estoy viendo si el app tiene una sección. Yo soy de los antiguitos, como dijera Leonardo, no traigo la app. Bueno, te la doy muy rápido. Lo que pasa es que, ¿qué tanto impacta en las estadísticas oficiales la economía informal? Porque ayer demanda interna tiende a crecer, a lo mejor sí estamos creciendo, pero no necesariamente se refleja en las estadísticas por el enorme tamaño de la economía informal. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Claudia. Muy buena pregunta, Claudia. La economía informal es parte del PIB, se reporta como parte del PIB. Tu pregunta tiene mucha lógica en este sentido. Espérame, es que si no me voy a hacer pelotas. Si aquí crece más la demanda en algún momento dado que la producción, la diferencia puede ser importaciones. Lo que se demanda, claro, aquí está puesta la demanda doméstica, pero sí puede ser superior por lo que te acabo de decir, por las importaciones. Y la economía informal es parte de lo que reporta el INEGI como PIB. Y lo vamos a ver en unas láminas más adelante. Vamos a ver la gravedad del asunto de la informalidad. ¿Vale? Muy bien. Podríamos pasarnos un rato viendo esta lámina, por supuesto. No es mi pretensión, la idea es que vean algunos de los números más importantes. Pero sí quiero enfatizar, antes de cambiarla, la relación. Si sumamos esos dos valores, son 829,000 millones de dólares en comparación de 1.1 billón de dólares. El país es una economía muy abierta. Voy a hablar brevemente, no quiero dilatarme mucho, pero voy a hablar brevemente de algunos de los éxitos, algunos de los pendientes y francamente algunos de los retrocesos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Me atreví a ponerle ahí un paso adelante y 2 atrás, porque efectivamente en algunas cosas se han avanzado, pero parece que en otras hemos retrocedido y mucho, ¿no? Por ejemplo, de las cosas buenas, voy a empezar por lo bueno, para hacerle caso al presidente, ya casi expresidente, en cuanto a las noticias buenas, ¿no? La primera, estos son datos de la OCDE, no son míos, son de la OCDE, pertenecemos a la OCDE, el país pertenece a la OCDE, es una buena noticia. Es como si en el fútbol, perdón la comparación, pero es como si en el fútbol perteneciéramos a la UEFA. Si la Liga Mexicana perteneciera a la UEFA, probablemente no hubiéramos asistido salvo 1 o 2 mundiales. Como pertenecemos aquí a la CONCACAF, pues vamos siempre al mundial,
porque contra los que nos enfrentamos no son precisamente los mejores del mundo, ¿no? Pero aquí sí tenemos la fortuna de compararnos contra los mejores del mundo porque somos parte de la OCDE y la OCDE nos compara. Bien, dicho esto, México ha sido uno de los países que entre 2013 y 2014 más impulsaron reformas. Estas reformas, a juicio de la OCDE, han tenido algunos éxitos. Por ejemplo, la política tributaria, la liberalización del sector financiero, la desregulación de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Otras, a juicio de la OCDE, han tenido avances parciales y otras no han tenido ningún avance o incluso retrocesos. Desde mi punto de vista, la OCDE, tampoco puede estar criticando la OCDE todo, concede que la transparencia y la política anticorrupción se han mejorado, concede que el sistema de innovación se ha mejorado, concede que el federalismo fiscal ha mejorado y en mi opinión, al menos estos tres, deberían estar claramente del lado derecho. Un tema importantísimo que es lo que impide en el fondo que la economía crezca más rápidamente tiene que ver con la productividad. Hemos pasado años, fíjense bien, de crecimiento negativo de la productividad. Todo este periodo fueron años de crecimiento negativo de la productividad y uno no puede esperar crecer más rápidamente. Vaya, la idea de Fox, la idea de Calderón, la idea de Peña Nieto de crecer más rápidamente es imposible si no mejoramos la productividad. Si Andrés Manuel dice que vamos a crecer al 4, al 5, no lo vamos a poder hacer si no se mejora la productividad de los factores. No es la única razón, pero no cabe la menor duda que tiene importancia. Y fíjense que todos estos años tuvimos tasas de crecimiento negativas de la productividad. Eso impedía un crecimiento más acelerado. Afortunadamente la tendencia ya se rompió y ahora estamos empezando a ver que el crecimiento de lo que se le denomina la productividad de los factores empieza a ser positivo. Claro, fíjense, todavía estamos lejos de tasas del 2, 3% que podrían hacer que la economía mexicana creciera más rápidamente. Los precios en dos industrias, quizá algunos de ustedes brinque por esto, México está en rojo. Quizá algunos de ustedes brinque, esto lo dice la OCDE. Estos son los precios de la electricidad por megawatts y estos son los precios de las telecomunicaciones. Y como notarán, a juicio de la OCDE, hay claros avances en los costos a partir, claro, de establecer como 100 el 2009. Esto no quiere decir que nuestros precios sean más competitivos. Esto lo que quiere decir es que han bajado los precios a partir de esa fecha. ¿Me estoy explicando? O sea, aquí la OCDE no está diciendo, eso hay que saberlo leer, no está diciendo que hoy nuestros precios de las telecomunicaciones sean comparativamente más baratos que en el resto del mundo. No lo han sido. Tan no lo han sido que tenemos uno de los hombres más ricos del mundo explotando un sector con ventajas muy claras en términos de costos, ¿no? Pero estos son buenas noticias. Vaya, esta es una gran pregunta. Hace ratito Miguel Benedetto veníamos caminando y me decía, oye, ¿cuál será el derrotero de este sector? Yo no tengo la respuesta, pero no cabe la menor duda que en principio, bienvenida a la competencia. Esto es, desde un punto de vista estrictamente teórico, bienvenida a la competencia en un sector. Hace 3, 4, 5 años, en alguna reunión con el gobernador de Tabasco, con el actual gobernador de Tabasco, que es economista, que hoy es miembro del PRD, ¿ya saben de quién estoy hablando? Él es economista, me decía, platicando, que él estaba en contra de la reforma energética, no por la reforma en sí, sino por cómo implementamos las reformas en México. Y eso creo que tiene toda la razón. ¿Por qué? Si volteamos a ver qué ha pasado con la reforma de las telecomunicaciones, hasta recientemente parece que estamos recibiendo algún beneficio en el bolsillo, pero durante muchos años pagamos las empresas y ustedes, sus hijos, o ustedes para sus hijos, hemos estado pagando tasas extraordinariamente altas en los costos de las telecomunicaciones. La banca, se liberalizó el sector bancario, se vendieron los bancos y a la fecha no tenemos precios
en banca comparables a las de otros mercados. Parece que no hacemos bien las liberalizaciones, parece que no hacemos bien las privatizaciones. Y entonces nos podemos preguntar, ¿cuál será el derrotero de esto? Está por verse, por supuesto que está por verse. Esperemos que sea benéfico para el país, pero está por verse. La reforma financiera, el objetivo de la reforma financiera es hacer crecer la participación del crédito, porque somos un país todavía pobremente bancarizado. Todavía somos un país pobremente bancarizado, necesitamos más participación, del sector bancario y no bancario. Ingresos tributarios. Somos un país, fíjense lo que percibe el gobierno como proporción del PIB. Esto estamos a nivel de algunos países africanos. Yo sé que van a decir, oye, ¿pero para qué queremos que nos cobren más? ¿Están de acuerdo? Pues sería la primera, y les daría la razón. ¿Para qué queremos que nos cobre más el gobierno si está del otro lado está preguntarnos cómo gasta? Pero cuando comparamos estos niveles de ingreso del gobierno contra los niveles de ingreso de países, por ejemplo, europeos, notamos la diferencia. Brasil mismo tiene casi el doble de ingresos, el gobierno, que el nuestro. Y no cabe la menor duda que si nos comparamos, repito, contra los países europeos, sobre todo los del norte, estamos muy abajo. Y por lo tanto, bueno, podríamos decir, pues vamos a recibir servicios equivalente a lo que estamos pagando. Repito, otra cosa es lo que el gobierno otorga como servicios, pero nuestra carga fiscal es todavía baja en comparación de la carga fiscal de países similares al nuestro o más desarrollados. Francisco, pero la carga individual es mucho más alta. La carga individual es repartida de manera absolutamente de acuerdo. La carga individual es alta. Ahora, el otro asunto es que se suele pensar que la economía informal no paga impuestos. La economía informal sí paga impuestos, más que no se los paga el Estado. Se los paga a... O sea, pero no es que no haya una carga económica para la economía informal. Lo que pasa es que se fuga de las arcas del Estado y entonces tienes ese hueco. Es correcto, es correcto, es correcto. O sea, el problema de la informalidad es, entre otras cosas, eso, que no paga impuestos, ¿no? Y entonces, efectivamente, ese 16% está repartido dentro de una población cautiva, en donde estamos nosotros, una población cautiva que cobran relativamente alto en comparación de otros países, sin duda. Pasando a los grandes pendientes. Primero, hay dos Méxicos. A partir de la firma del TLC es claro ver el crecimiento de dos Méxicos. Macario Schettino, no sé si lo han oído, habla del paralelo 20 y a partir del paralelo 20 dice como dos Méxicos. Mesoamérica y el norte de México. Y es notable la diferencia de desempeño entre esos dos Méxicos. Vean estados de rápido crecimiento, vean las tasas de crecimiento pensando en el índice 100 en 2005, y vean estados de bajo crecimiento o de lento crecimiento, vean, incluso por abajo de cómo estaban, o casi por abajo de cómo estaban hace unos años. Y por el otro lado, el crecimiento de la productividad total de los factores, que es esto, la PTF es productividad total de los factores, por industria, en las industrias con productividad van bien, pero otras incluso por abajo. Son dos Méxicos, son claramente dos Méxicos. Hablando de la informalidad, Claudia, hablando de la informalidad en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, de cada 100 empleos que tenemos en México, de cada 100 empleos que existen en nuestro país, más del 50% están en el sector informal. Es un numerote. No, yo estaba buscando ahorita también el valor de los derechos del piso de la delincuencia, que también viene siendo un impuesto. Sí, pero no lo cobra el Estado. Pero tienes toda la razón. Y no creo que haya información, habrá aproximaciones, pero no hay información. Imagínense que hubiera información oficial, no, que el gobierno reconociera lo que se paga por derecho de piso. Pero ve esto, vean esto es lamentable. Primero, hay una diferencia de género clara. Las mujeres tienen más empleos informales en promedio que los hombres. El rojo, el total. Segundo, más del 50% de los empleos son empleos en el sector informal
que, como decía Guillermo, efectivamente no pagan impuestos y además, sobre todo, su productividad es muy baja. Y asociados con una productividad baja, tienen bajos ingresos. Entonces tenemos más de la mitad de la población económicamente activa trabajando, laborando, que tienen ingresos muy bajos. ¿Esto va a cambiar? No creo que cambie tan rápidamente. Espero que me equivoque, pero continuando con eso, fíjense, los estados del sur del país, que son los estados que están acá arriba, son los estados que tienen mayor informalidad. Y luego los gobernadores de estos estados, incluyanme a mí en uno de esos, no soy gobernador, pero sí métanme en uno de esos estados, Morelos, lo sabe bien Miguel, se llenan la boca de decir que tenemos tasas de desempleo que son la envidia de países del mundo, ¿no? Como España, debíamos estar recibiendo hordas de españoles, de españolitas, de griegos, de griegas, viniendo a México, ¿no? A buscar empleo en los estados del sur. Lo que sucede, desafortunadamente, en los estados del sur, es que la informalidad es tan alta, que efectivamente la tasa de desocupación es muy baja, pero hay muy baja productividad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto explica en parte por qué el norte del país es uno, en parte el sur del país es otro. Vean en línea azul completa el norte, vean en cachitos, ¿cómo se llama? El sur. Seguimos con este examen. Cuando vemos qué pasa con el mercado laboral, la productividad de los ingresos, otra vez, tenemos los estados con mayor tasa de informalidad, son los estados que tienen la menor proporción de población ocupada en sectores formales. Y bueno, llegamos a un tema que es francamente muy preocupante para todos, porque nuestro país dentro de la OCDE, repito, es como si estuviéramos en el fútbol. A mí me gusta el fútbol, me gusta mucho. Es como si nos comparáramos contra los países de la UEFA. Y aquí en el último lugar, porque la relación aquí es inversa, en el último lugar tenemos a México. Es el país, o sea, mientras más cercano a cero, es peor, la percepción es de más corrupción. Y vean cómo México le gana incluso a Turquía, a Italia, a Grecia, etcétera, etcétera. Tenemos una percepción dentro de los países de la OCDE de muy alta corrupción que invade, ¿no?, el entorno de los negocios. Normalmente nos estamos peleando con Turquía en los últimos lugares. Normalmente dentro de los estándares de la OCDE nos estamos peleando con Turquía en los últimos lugares y particularmente relevante, no lo traigo aquí porque si no me salgo, pero particularmente es notable en el sector educativo. En los exámenes que quizá los han oído de PISA. En los exámenes de PISA normalmente nos peleamos el último o penúltimo lugar contra Turquía. Y eso habla de una educación de muy baja calidad que hipoteca el crecimiento del país hacia adelante. No llama la atención que los estados del sur del país, incluyendo Morelos, sean estados donde la educación es muy, pero muy mala. José Francisco, con los datos que acabas de dar sobre la informalidad que las mujeres y los hombres están en la parte del sur, pues sí están trabajando, pero no son tan productivos como esperamos. Vienen las zonas económicas especiales para buscar inversiones y justamente equilibrar la balanza. El tema es que son dos retos. Por un lado la infraestructura y por otro lado la parte de cultura, educación o formas de trabajar. Como empresarios tenemos un reto por ahí, pues con las mujeres en cómo han tenido que trabajar por cuestiones de supervivencia y cómo cambiar esa parte de ideología. Pues esto es un reto, pero coincido contigo. No, la tarea no es solo del gobierno. El gobierno le tocaría en todo caso aportar la infraestructura. Ya hablaré de ello. La inversión pública en este sexenio se cayó muchísimo. Estamos a niveles en relación del PIB de los 30 del siglo pasado, en términos de la inversión pública.
Y sí, tienes toda la razón, creo que es una tarea que corresponde al conjunto de la sociedad. Cuando uno ve lo que hacen las microfinancieras, que no sé si lo han podido ver, las microfinancieras a nivel rural le destinan créditos a las mujeres. ¿Por qué? Exacto. En promedio, las chicas son más responsables que nosotros. En promedio. En promedio, prospera el programa este de ayuda a las familias, prospera, busca darles el dinero a las mujeres, a las amas de casa, a las dueñas de las quincenas. ¿Por qué? Porque muchas veces, desafortunadamente, el hombre lo recibe, se lo va y se lo bebe. Entonces sí, yo creo que hay una enorme oportunidad si podemos incorporar a las mujeres más claramente al sector formal de la economía. Y más en el sur del país, sin duda. Sin duda. Permítame seguir avanzando. Aquí hay un gran problema, Héctor Aguilar Camín, ¿conocen a Héctor Aguilar Camín? Héctor Aguilar Camín decía, aguas cuando entraba el PRI, porque decía, el borracho va a regresar al poder. El borracho en el sentido de la deuda pública. En el sentido de alcohólico. El PRI fue alcohólico en el sentido de que le gustaba la deuda pública, vivir de la deuda pública. ¿Y qué pasó? Los últimos años de Calderón aumentó la deuda pública en parte por la crisis. Pero el señor Videgaray, de la mano del señor Peña Nieto, efectivamente aumentaron la deuda pública de manera notable. Y esto se revirtió, este 46 al 44, se revirtió gracias a las observaciones de las corredurías internacionales, que fueron las que pusieron el grito en el cielo cuando empezó a crecer esto de esta manera tan notable, y eso significó presiones para el gobierno para desendeudarse. Pero aquí tenemos un problema. Esto habrá que estarlo vigilando porque lo podemos poner de la mano del tema de cómo va a financiar Andrés Manuel sus proyectos, que no está del todo claro saber cómo lo va a financiar. Muy bien, rápidamente, coyuntura actual y el escenario de la nueva administración. Cualquier economía crece con dos motores, la demanda externa y la demanda interna. Esos son los motores que empujan al PIB. Bien, en 2017, no tardaré mucho con esto, en 2017 el consumo fue el gran motor de la economía mexicana, la inversión privada no pintó mucho y el gasto público menos porque ya tenía la observación el gobierno de que tenía que gastar menos. En 2018, ¿qué pasó? En 2018 el PIB va a crecer un poco más que el año pasado, quizá ya más hacia el 2.3 que hacia el 3. El gran motor sigue siendo la demanda interna. Nada más quiero hacer el énfasis en lo siguiente. Primero, la inversión sigue estando muy débil. Y dos, el gobierno ya se gastó lo que se tenía que gastar, salvo en infraestructura. En infraestructura. Y la inversión pública sigue muy detenida. Eso es muy mala noticia para nuestro país. ¿Qué prevemos en cuanto a política pública con Andrés Manuel y con la actividad económica? Desde mi punto de vista, la política pública enfatizará el motor interno. Y además, creo que el perfil de Andrés Manuel y probablemente del equipo que está tomando las riendas en Hacienda sean el de que participe más activamente el Estado en la conducción económica. Esto es, durante los últimos años fuimos muy papistas en el sentido de que el mercado daba las soluciones. En otras naciones los mercados sí son la solución, pero no del todo. Y hemos sido muy papistas. Y creo que lo que va a aportar Andrés Manuel va a ser una visión un tanto cuanto diferente al énfasis en el motor interno. En particular, uno esperaría que la composición del gasto público tuviera otros acentos. Eso es lo que podríamos esperar. En particular, por eso los proyectos de los trenes, ¿sí? Las refinerías. No estoy diciendo que esté bien. Gástalo bien. Pero, sí, claro. Si vamos a gastar, hay que gastarlo bien. Sí. Lo que estoy diciendo es que... Espérame, no llego a eso. Lo que estoy diciendo es que él está enfatizando el carácter de la inversión pública. Seguramente. ¿Me estoy explicando? Y más después de un sexenio, como en donde la inversión pública se cayó dramáticamente. Normalmente la inversión privada en México acompaña a la inversión pública.
¿Sí me siguen? Es seguidora. Entonces, cuando la inversión pública se cae, la inversión privada se cae. Claro, a esto no responde la pregunta de si lo que va a gastar, lo va a gastar bien. Eso es otra pregunta. Pero aquí lo que estoy queriendo contestarles, lo que quiero estar señalando, es que desde mi juicio, Andrés Manuel enfatizará la política pública, la política industrial y la política, la política de infraestructura y la política industrial para hacer crecer el país más. Bien, el escenario es el año que entra. Primero, vamos a seguir creciendo inercialmente. Los riesgos están asociados a los mercados externos, al entorno. Primero el Telecán. Entre el miércoles y hoy se suponía que íbamos a saber si iba a continuar el asunto o no, si iba a haber buenas noticias o no. Ya no me conecté en la mañana, entonces no supe qué pasó con... Todavía no sabemos nada, Gerardo. Todavía no sabemos nada. Es probable que se siga presionando el tipo de cambio. Está la amenaza de los aranceles en los Estados Unidos. Está la postura de la política monetaria en los Estados Unidos que va a seguir continuando al alza. Y por supuesto vamos a seguir viendo las fluctuaciones del tipo de cambio. Es inevitable. Es inevitable porque es la variable que recoge los desequilibrios. No sé si me estoy explicando. Esa es la variable recipiente de los desequilibrios. Entonces, cuando algo no va bien, el tipo de cambio lo manifiesta y es la que absorbe esos riesgos. El tema de fondo en los últimos años ha sido, sin lugar a duda, el Estado de Derecho, la falta de seguridad, la falta de cumplimiento de la ley, la impunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste el nuevo proyecto económico? El documento de Andrés Manuel es un largo documento de más de 400 páginas, no tan bien escrito, en 4 vertientes principales: economía y desarrollo, desarrollo social, política de gobierno y educación, valores, cultura y ciencia. Este es el índice de ese documento, propuesto por Andrés Manuel. Y tiene estos 6 puntos que son transversales a todo el documento. Esto es, se supone que estos son los documentos que guían los diferentes proyectos en estos 4 capítulos. Muy bien. Parte de un diagnóstico largo, entra al sector de la política del gobierno, habla del rescate del Estado y de la eliminación de la corrupción, ustedes lo han oído, poniéndose él de ejemplo, ¿no? Señalando que pues, de arriba para abajo va a barrer, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pasa ya al sector de la economía y el desarrollo, empieza por la macro, habla de la política industrial. A diferencia de otros gobiernos, aquí sí va a haber política industrial activa. Entonces sí va a ser interesante, o sí sería interesante, creo yo, que las asociaciones empresariales tengan presencia con el gobierno porque pueden incidir en la política industrial. Y la política industrial puede convertirse en un factor de desarrollo para ciertos sectores o no. Otro gran tema en el programa de Andrés Manuel es el sector de la energía. Él mismo califica que es clave en el crecimiento y en la inversión pública. Y ahí se señala, por ejemplo, el tema del congelamiento de los precios reales de la gasolina, que no sé si es tan buena idea, pero ahí lo señala. Ahí se señala, sobre todo más adelante, lo voy a poner de una vez, perdón. Aquí me faltó una hoja, aquí está. El tema de la infraestructura, y ahí en ese documento está señalado, y ahí se señala, ahí se menciona, que el aeropuerto no va. O sea, ahí lo que dice ese documento, que no es un documento de hoy, sino de hace algunos años, el sistema aeroportuario del Valle de México, en particular el AICM, no va el proyecto de EPN. Ahí se habla del corredor transísmico, ahí se habla de 2 refinerías, de la construcción, ahí se habla de la construcción de 2 refinerías, ahí se habla de la reconfiguración de 6, etcétera, etcétera. Llama la atención lo siguiente, les dije que son 400 y tantas páginas, ¿no? Bien, llevamos hasta este punto 300. ¿Sí? Vale, puede ser relevante. Ahora bien, medio ambiente, relevante para muchos de ustedes. En medio ambiente hay 12 páginas.
El documento no es que sea un gran documento en términos sintéticos, pero apenas en 12 páginas presenta los proyectos de medio ambiente. Es muy pobre. El sector turismo, 7 páginas. Es uno de los motores de la economía de México. Y bueno, cuando pasamos a la parte, con esto ya voy casi a acabar esta sección, cuando pasamos a la parte de educación, ciencia, valores, ahí mismo no se mencionan proyectos de ciencia. Hay mención de proyectos de ciencia en otros sectores, pero no en sí mismo. Y a mí me parece crucial que México detone efectivamente el desarrollo tecnológico y la innovación. En fin, haciendo una especie de síntesis, el programa suena ambicioso. Los mexicanos le dimos se subió está en la nube. El problema de estar en la nube es que la caída puede ser muy alta y esperemos que no se caiga, ¿están de acuerdo? Porque el planteamiento es muy ambicioso, aceptando en el documento la globalización, aceptando la competencia, aceptando que no se aumentará la deuda, aceptando que no se incrementarán los impuestos en términos reales. Luego entonces, pues la primera pregunta es, ¿cómo vamos a financiar esto? No está claro, en el documento no está claro. Por supuesto, la corrupción y vamos a disminuir ciertos programas, etcétera, etcétera. Sí, podemos darle el voto de confianza si gustan, pero no está claro ese enunciado. Lo platicábamos ayer lo mencionábamos en algún momento, y hoy en la mañana también. ¿Qué va a pasar con la gestión del gobierno federal? Es una gran duda. Hace unos días estuve con el jefe de la unidad de prácticas comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, Víctor Aguilar, quizá alguno de ustedes lo conoce, es un buen amigo mío, compañeros de generación, y pues él me decía, con lo que van a estar diciendo casi todos los funcionarios, ¿no? Me van a quitar el retiro, me van a quitar el seguro de gastos médicos y me van a reducir el sueldo. Y bueno, y si lo... Si lo corre le va mejor, yo creo. Pero no solo en el sentido de la reducción de los ingresos, etc. ¿Cómo se va a gestionar el gobierno federal? ¿Cómo se va a gestionar? Yo fui funcionario en el gobierno de Morelos, no en este gobierno de Graco, sino en el gobierno anterior, y las plazas sindicalizadas aportan muy poco, desafortunadamente. Entonces uno trabaja con los empleados de confianza. Si se van a correr al 70% de los empleados de confianza, ¿quién va a gestionar el gobierno? Tengo ahí una enorme duda y además, si a eso le sumamos la inexperiencia de los cuadros directivos, puede ser un primer año bastante complejo y en otros sexenios pues, se ha pasado lo mismo. El primer año es un año de crecimiento bajo. Perdón. No, muchas gracias, Francisco. Creo que nos estás dando un panorama, una perspectiva completa. Mi duda, Carlos, pero somos el servidor. Hola, Carlos. Mi duda es, ¿cómo podemos poner algunos indicadores, algunos focos rojos que nos ayuden a ver cuando la película va mal o tiende hacia alguna película que ya vimos de las que no quisiéramos repetir? O sea, oyendo los programas, a ver, que le den dinero a la gente mayor, que le den dinero a los ninis, que le den dinero, pues suena que en una de estas sí activa el consumo y en una de estas tenemos hasta un crecimiento económico, pero esa película ya la vimos, se acaba el dinero, te empiezas a endeudar, ya no te quieren prestar, se viene la crisis, la devaluación, todas esas películas que quizás lo que sería más preocupante, ¿qué indicadores creerías tú que son de los que tenemos que estar pendientes para...? Muy buena pregunta. ¿Me dejas contestarla al ratito? Claro. Muy buena pregunta. Uno de los temas, para mí, el gobierno debería de plantear una reforma fiscal. Si lo que quiere es fondearse. Si no, va a pasar lo que estás señalando, ¿no? Pero lo platico en un momento. Muy bien, el escenario hacia 19, fíjense, México es el segundo país que tiene el mayor déficit para ellos, superávit para nosotros, con los Estados Unidos. Este es desde el punto de vista de los Estados Unidos. Nosotros tenemos superávit con los Estados Unidos. El país que tiene el mayor déficit con los Estados Unidos es China, pero de largo.
Y luego andamos nosotros en el segundo lugar, a veces segundo, a veces tercero. Lo interesante es que somos el país, lo interesante es que somos un país, fíjense, el monto de las importaciones. Somos un gran importador o exportador para los Estados Unidos. Por lo tanto, yo no creería que los Estados Unidos basaran su salida del Telecán con razones económicas. ¿Por qué? Porque por cada dólar que México exporta a los Estados Unidos hay 40 centavos de contenido norteamericano. México importó más bienes de los Estados Unidos en el 16. Fíjense bien, suena rápido, que Japón, Alemania, el Reino Unido y Corea del Sur combinados. Esto es un elemento de negociación importantísimo. México importó en el 17 más bienes que Japón, el Reino Unido, Alemania y Corea del Sur combinados. Las fechas medio fatales me habían dicho en la Secretaría de Economía, pues eran estas, las de, y no están pasando nada. Pues bueno, no es mala noticia que no esté pasando, que se salen los Estados Unidos o que no continúen las negociaciones, ¿no? Por ello yo creo que, vaya, en mi opinión, no se va a salir los Estados Unidos. La incertidumbre la aporta el presidente, ¿no? La incertidumbre la aporta el señor Trump, que bien hoy se levanta de malas y cree que la próxima elección, la de noviembre, la puede perder o la puede ganar si en parte se salen del Telecán y bueno, lo puede hacer. En tu opinión, ¿es peor un mal TLC que un no TLC? ¿O crees que el gobierno mexicano debería, llegados a este punto en que quedan tres cositas: Sunset Clause, resolución de controversias y reglas de origen sector automotriz, es decir, ok, goodbye? Es muy buena pregunta. Creo que es la pregunta, ¿no? Y yo creo que es mejor estar fuera de un TLC que en un mal TLC. Porque es como un mal matrimonio. Lo digo en buena onda, ¿para qué mantienes la relación si ni estás bien tú, ni está bien ella, ¿no? Pues es mejor cada quien por su camino, ¿no? Eso del Sunset Club es como si firmáramos contratos matrimoniales, que no dudo que se pudieran hacer, a 5 años. ¿No? Vamos con el juez o con el sacerdote y firmamos por 5 años y a 5 años revisamos. Yo creo que es mejor fuera. Este punto sería de debate, ¿no? Lo del matrimonio a 5 años, a 3 años, a lo que sea, ¿no? Pero en el tratado no, porque el horizonte de inversión es importantísimo, importantísimo. El horizonte es crucial. Un acuerdo de 5 años no tiene sentido. Mejor, ¿sabes que no quieres estar conmigo? Pues ¿para qué nos acercamos al juez? Muy bien, algunos otros puntos. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón, no traje el reloj y dejé mi cel. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. ¿Sí? Ustedes me dicen. En términos de la actividad económica, el sector que está haciendo crecer a la economía es el sector de los servicios. Estoy hablando de México. La producción industrial está muy lateral, pero la producción industrial está muy lateral porque la minería se ha caído. Y la minería se ha caído porque se ha caído la exploración y extracción de petróleo. Esto se explica aquí. Manufacturas, a ustedes les es particularmente relevante. Manufacturas, construcción, electricidad, gas y agua. Vean cómo están comportándose estos sectores, van creciendo, eso es una buena noticia. El ciclo mexicano sigue de la mano al ciclo norteamericano, al ciclo de negocios. Ese es uno de los indicadores. Lo que allá pasa, para bien o para mal, acá repercute. Cuando allá están en crisis, acá estamos en neumonía. No como dijo alguna vez el señor Carlsen, que iba a ser catarrito, no. Vean qué pasó con la inversión. La inversión es extraordinariamente importante. El consumo es importante, el que las familias gastemos es importante. Pero para que haya más botellas de agua, para que haya más copas, para que haya más iPads, para que haya más teléfonos,
las empresas deben de invertir más. Así lo vemos los economistas. Los economistas consideramos a la inversión como el gasto en el capital fijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el día de mañana queremos tener más lugares como este, ¿qué se necesita hacer hoy? Invertir. Invertir. ¿Se entiende? Si no hay inversión, y vean qué pasó con la inversión pública. Es dramático esto, es francamente dramático, ¿no? La caída y los niveles que tiene la inversión pública en comparación de los niveles que recibió este gobierno. La inversión privada está creciendo, se ha desacoplado, diríamos en economía, se ha desacoplado de la inversión pública y eso es una buena noticia, pero estos deberían estar mucho más altos si esta efectivamente hubiera crecido. Estamos hipotecando el crecimiento futuro del país. Parte de la desazón y de la incertidumbre financiera internacional ha provocado que se caiga el financiamiento internacional. Por lo tanto, hemos tenido que crecer en el financiamiento local, eso es una buena noticia. El tipo de cambio, ustedes lo saben, el tipo de cambio está muy depreciado. Este es multilateral, este no es contra el dólar de los Estados Unidos, es multilateral contra una cesta de monedas y el dólar de los Estados Unidos está por contra apreciado. La balanza comercial, se ha transformado la balanza comercial en rojo la no petrolera, ahora es superavitaria, y la petrolera en verde se ha hecho deficitaria. Las exportaciones de manufacturas, en particular la automotriz, muy bien, a pesar de los gritos de Mr. Trump, las exportaciones de manufacturas y en particular el sector automotriz, muy bien. En política monetaria, que es muy importante porque eso nos pega en los bolsillos, las tasas se van a mantener altas, al menos el año próximo, se van a seguir manteniendo altas porque los Estados Unidos va a subir tasas. En fin, no va a tardar ya mucho con el mundo y los Estados Unidos, decirles que lo relevante es que hay un crecimiento en la percepción de riesgos. El mundo está creciendo. El mundo está creciendo, estamos creciendo el mundo, entre el 3.8 al 4. Es muy buen crecimiento del mundo. Muy buen, está por encima del nuestro el crecimiento del mundo. Y en particular Estados Unidos está creciendo muy bien. La expansión fiscal de Trump implicó en el segundo trimestre crecimiento del 4% en los Estados Unidos. Eso no es sostenible. Pero es un 4% de crecimiento en los Estados Unidos. El problema, claro está, viene de la mano del señor Trump y de sus deseos de America First y del proteccionismo, porque eso le va a afectar a él, a su economía y al resto del mundo. Los riesgos globales, por lo tanto, se han intensificado y hoy lo que tenemos es un escenario en donde los bancos centrales están aumentando las tasas porque está aumentando la percepción de riesgo y esto está provocando cambios en los flujos. En lugar de que vengan los flujos a los países pobres, a los emergentes, van de los emergentes a los desarrollados. ¿Por qué? Porque allá hay menos riesgo. Entonces los flujos están yendo hacia allá. Y además está saliendo el dinero de la renta variable, de los mercados accionarios, y se está yendo a la renta fija. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo. Entonces, eso está ocurriendo, la inflación además se está acelerando a nivel internacional. Si se cae el comercio, seguramente la inflación todavía crecerá más y eso está provocando que los bancos centrales estén aumentando la tasa de interés para frenar el incremento en la tasa de inflación. Y mientras, bueno, finalmente la presión fiscal se está eliminando en muchos países, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. Aquí vemos unas láminas muy interesantes. Fíjense, hoy el crecimiento del mundo tiene que ver con los emergentes. Ahí estamos, México es un emergente. Lo que los emergentes aportan al PIB del mundo no es irrelevante. Por lo tanto, también en términos de comercio, lo que aportan los emergentes no es irrelevante. Cualquier shock negativo en comercio no solo le pega a los Estados Unidos, le pega a los emergentes y eso le pega al crecimiento del mundo. Recientemente las proyecciones son al alza para terminar este año y para terminar el próximo. Aquí vemos la aportación al crecimiento de diferentes economías. Vean lo que aporta al crecimiento del mundo China hoy en día.
Vean lo que aporta el crecimiento los Estados Unidos, mucho menos. ¿Por qué? Porque China es un gran importador de muchos bienes. China ya traspasó a los Estados Unidos con el mayor GDP, con el mayor PIB, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo traspasó en términos de paridad de poder de compra. ¿Qué es eso? $10 en Pekín compran más cosas que $10 en Nueva York. Entonces, los chinos producen alrededor de 11 billones de dólares. 11 billones de dólares, que si los corregimos por paridad de poder de compra, superan ya al PIB de los Estados Unidos. A ellos hay que venderles. Hay alrededor de 300 millones de chinos en clases medias, emergentes, ahí están. Y indios también. A ellos hay que voltear y empezarles a vender. Lo digo absolutamente en serio. O sea, ayer no me acuerdo si lo estábamos comentando con Alejandro. No, hay que venderles servicios turísticos a los chinos y a los japoneses y a los tailandeses y a los indios por este crecimiento que se ve aquí, que se ve claramente aquí. ¿Qué seguimos viendo en términos de crecimiento? Robusto crecimiento. La tasa de desempleo, vean. Claro, Mr. Trump dice que es el responsable, claro que no. Pero él, ya ven que se atribuye todos los méritos y los errores son los culpables son otros, ¿no? Las tasas van al alza, las tasas de interés en los bancos centrales del mundo van claramente al alza. ¿Esto qué quiere decir? Que la época de dinero gratuito se acabó. Y por lo tanto el escenario financiero va a ser más seco, más difícil. Estados Unidos seguirá creciendo. Hay que ponerle un ojo a esta parte de la política fiscal expansiva. La apuesta de Trump es crecer para pagar. Pero si los Estados Unidos no crecen, entonces se está ampliando el déficit fiscal y van a tener que pagar. Y cuando tengan que pagar, si no ha crecido a la tasa deseable, van a tener que contraer la economía. Entonces ahí está latente un problema. La política monetaria. Y de la mano de la política monetaria, un tip a propósito de la petición de indicadores. Hay una que no falla, en términos generales no falla. Soy profesor, no sé si se nota, entonces me faltó aquí el pizarrón. Pero les puedo decir lo siguiente. La curva de las tasas de interés normalmente es así. O sea, la pendiente es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el corto plazo las tasas que se pagan son menores que en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que nos veamos aquí todos dentro de 30 años, incluyanme a mí, pues no es la misma que la probabilidad de que Miguel me vuelva a invitar para dentro de un año, ¿no? Y vuelva a dar la plática. ¿Sí me siguen? La probabilidad de que nos veamos dentro de 30 años es mucho más baja. Mucho más baja. Por lo tanto, los mercados premian el largo plazo más porque el riesgo es mayor. Bien, cuando las tasas de los bancos centrales se empiezan primero a hacer horizontales y luego a hacerse inversas, hay anuncio claro de recesión económica. Anuncio claro. Las últimas recesiones internacionales están asociadas a curvas invertidas. Y en este momento se está aplanando la curva. O sea, va para arriba los cortos plazos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí me siguen? Lo que sucede es que la gente empieza a abandonar el corto plazo porque dicen, las cosas se ven feas, nos vamos a largo plazo, eso aplana la parte larga de la curva y entonces se presentan las curvas invertidas. No se ve el riesgo de aquí a un año, pero no lo soslayen. No lo soslayen. Observen las curvas de rendimiento, por favor, porque la probabilidad de que haya una recesión ligera, pero que exista, no es cero. Llevamos ya 10 años, es un periodo bastante largo de crecimiento, y las economías no sostienen estos periodos de crecimiento por tanto tiempo. No quiero que hoy no duerman, no. Lo único que quiero es que vean cómo se comporta ese indicador hacia adelante. Muchas casas de analistas y de calificadores de riesgo están esperando una recesión en Estados Unidos a 2021-2022. Es correcto. Ya lo han dicho públicamente. Es correcto. Y el mejor indicador, el indicador de mercado que mejor lo dice, no es que venga y lo diga aquí un ponente. El mejor indicador es la tasa invertida, la curva invertida.
Si ven ustedes o empiezan a ver que la curva efectivamente se invierte, ojo. Mu- Pero hay una cosa que yo no entiendo, más allá de las coyunturas, el ciclo sigue arriba desde el 2010, o sea, Correcto. entonces todo el mundo habla del ciclo, ¿cuánto tiempo va a Es correcto. durar? Porque más allá de Trump sigue la demanda en Estados Unidos y nuestra economía está muy correlacionada con lo que sucede allá. Es correcto. ¿Qué opinas de ese famoso ciclo? ¿Cuándo terminará? Eso es justo de lo que estoy hablando, de ese ciclo. Los ciclos, los economistas hablamos de un ciclo que crece, la economía crece y después empieza la fase descendente. Pronosticar eso, la mejor respuesta para pronosticar eso es, independientemente de lo que diga un analista, el mejor indicador, porque es un indicador de mercado, no sé si me estoy explicando, el mercado es el que lo ofrece, no un pronosticador, es el de las tasas de interés. Y eventualmente, estoy de acuerdo contigo, yo creo que en 19 no va a pasar nada, en 20 es probable que no pase nada, pero eventualmente, si el mundo está sobreendeudado, en términos generales, la economía de los Estados Unidos se está sobreendeudando, entonces va a haber un momento en donde, como cualquier familia, si te sobreendeudas, ¿qué tienes que hacer? De pronto detenerte, apretarte el cinturón, eso va a pasar. ¿Cuándo? Si yo lo supiera con exactitud, estaría en Las Vegas apostando. Nadie lo sabe, pero sí hay visos de que hacia adelante se va a presentar. ¿Me estoy explicando? Es parte Pero uno de los posibles indicadores es lo que dices de las tasas de interés. Es correcto. El que las tasas se hagan, en lugar de tener la pendiente positiva, que es la situación normal, Cuando la Fed empiece a bajar, aguas. al revés. La Fed está subiendo. La Fed, es muy buena pregunta, Claudia. La Fed controla solamente la tasa 24 horas, no las de largo plazo, nada más la de 24 horas. La Fed controla la tasa en la que se prestan los bancos a 24 horas, los bancos comerciales. Esta es la que ha estado subiendo y va a seguir subiendo. Se prevén 5 subidas más entre este año y el próximo año. ¿Me estoy explicando? Sí. Estas son determinadas por el mercado, estas. El resto de la curva es determinada por el mercado. Esta va a seguir subiendo. Entonces lo que está pasando es que la curva se está aplanando. O sea, cuando la de la Fed con largo plazo se aplana. Exacto. Esta está subiendo, esta estaba así. De hecho estaba así. Y va. Cuando esté así, es porque los inversionistas le tienen horror al corto plazo y creen en el largo plazo. Y al creer en el largo plazo, venden en el corto y compran en el largo. ¿Por qué baja la tasa? Porque el precio de los instrumentos financieros en el largo plazo aumenta porque se demandan y las tasas bajan. La relación es inversa. Eso es el porqué. ¿Sí me explicó? Muy bien, crecimientos bien en los Estados Unidos. Ya estoy por terminar y concluir, ya no los quiero abrumar. El próximo año será un año complejo, con altas dosis de incertidumbre. El crecimiento mundial, estamos dentro de una economía que está creciendo, la del mundo está creciendo. Por supuesto, el riesgo es de la guerra comercial. Parece ya que iban a hablar una delegación china con los norteamericanos. Ojalá esto camine bien. La economía mexicana crecerá inercialmente. Yo le apunto más al 2 que al 3, alrededor del 2. Tenemos, sin lugar a dudas, riesgos de corto plazo. Un muy buen indicador de corto plazo es el del IMEF manufacturero. Carlos, el indicador IMEF manufacturero es un buen indicador de corto plazo para ver por dónde van las cosas. En general, las manufacturas anteceden el ciclo. Entonces, lo que esté pasando con las manufacturas te sirve para ver lo que está pasando con el resto de la economía. Ese indicador no cuesta nada, lo publica el IMEF, de la mano de INEGI. Esperamos una política fiscal más activa por el lado del gasto. El equipo de AMLO ha dicho que no se van a aumentar los impuestos. Habrá que observar, esto debía estar subrayado. Habrá que observar esto, porque no está claro cómo van a financiar sus proyectos. La evidencia actual es que el costo de los proyectos
supera los ingresos. Por lo tanto, va a caer en déficit. Por lo tanto, habrá que estar, esto es de las cosas que habrá que estar viendo, cómo van a financiar sus proyectos. Y, por supuesto, este último párrafo, junto con llevo presentándola en la NIC, no sé, yo creo que 10, 15 años, porque seguimos con los mismos problemas. La falta de crecimiento de la productividad, la falta de crecimiento sostenido, la incapacidad de generación, de oportunidades, de ingreso y de empleo, sobre todo en el sector formal. Y por último, tenemos una distribución del ingreso similar a algunos países africanos. Ese es el problema, ¿no? Y por ello, vaya, entre otras cosas, por eso todo este cóctel explica en parte, pero todo este cóctel, toda esta mezcla de factores explican en parte el triunfo del candidato que venció en nuestro país, creo yo, ¿no? Con ello, me queda darles las gracias. Muchas gracias. Sí, por favor pregunten, porque si no hay preguntas, entonces parece que no hubo, parece que fue muy mala la presentación. Muchas gracias. Gracias. Acá Luis, gracias. Ah, sí, la de Claudia. Gracias. Luis Cervera de la CONCAMIN. Una de las preguntas sería entonces, futureando, pongo nada más este breve preámbulo. Yo siempre he dicho, con esto que ha sucedido, somos el único país de América Latina que le hacía falta tener un gobierno de izquierda. Pudiera ser que ya habíamos tenido antes los elementos, pero con el nombre, con el label, no lo habíamos tenido. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué podemos ver y qué puede pasar, pensando en 5 años, 6 años, donde ya habiendo pasado por todas las formas que teníamos o la oferta que tenía nuestro grupo político, qué es lo que pudiéramos pedir, qué es lo que puede pasar? Podemos futurear a que haya un sistema de partidos, regresamos al candidato ciudadano, regresamos a las ONGs que van a proponer. ¿Cómo ves que México puede estar haciendo esa transición? Que por supuesto ahorita no se lo pregunta a nadie, no lo vemos. ¿Qué pudiera pasar? ¿Cómo te llamas? Luis Cervera. Luis, ¿no eres Leonardo? Ah, Leonardo, ajá, sí. Perdón, Luis. Sí, no te preocupes, Ya nos conocíamos. Claudia. Sí, ya nos conocemos. Luis, esa pregunta ya se la están haciendo algunos, ¿eh? Si tienes oportunidad alguna vez de ver o de leer Nexos o de ver el programa de Leo Zuckerman de los lunes en particular, ahí se han hecho ya esa pregunta. El sistema de partidos se ha desmoronado. Es una pregunta más bien de tipo político, pero el sistema de partidos parece haberse desmoronado. Hoy en día, ¿quién comanda el Poder Ejecutivo? El que lo va a comandar es un personaje que es líder de un movimiento, no de un partido, de un movimiento en donde tienes gente de extrema derecha, evangelistas, y tienes gente de extrema izquierda, los del PT, y en medio, pues ahí hay un mezcladero, ¿no? Ahora pon de acuerdo a todo esto, sobre todo cuando no tienes estructura. Andrés Manuel le va a tener que dedicar tiempo a ordenar eso, ¿no? Número uno. Número dos, pero el sistema de partidos parece que se ha desmoronado. O sea, el PRI que hay del PRI ya. El PRD. Probablemente el que sea la oposición sea el PAN. Hablando de oposiciones, creo que la oposición al régimen de Andrés Manuel lo van a poner las calificadoras internacionales, lo van a poner probablemente los organismos autónomos, probablemente las cámaras, sean el contrapeso al ejercicio de Andrés Manuel, porque encima pues, tiene visos de querer centralizar absolutamente todo con sus superdelegados en las entidades federativas que van a crear tensiones políticas y presupuestarias relevantes. Ya lo podemos ir viendo. Entonces tu pregunta es muy pertinente, ¿eh? ¿Qué va a pasar si este señor fracasa? No lo sé. No lo sé, no puedo dar esa respuesta, pero ojalá no fracase, porque es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar dentro de 6 años si las esperanzas puestas de la mitad de los que fueron a votar las pusieron en un personaje que va a centralizar aparentemente mucho el poder? Entonces tu pregunta es perfectamente pertinente y hay que irla tratando de resolver desde ya. Me rebasa, más bien de un politólogo, pero ya se la están
preguntando, ¿eh? El ejemplo ya podemos verlo en Chile, Brasil, en Argentina, pero no necesariamente aquí es igual. Entonces, por eso todavía nos lleva más allá y la fuerza que yo le daría es justamente, coincido que los órganos gremiales del sector privado vamos a ser el único contrapeso fáctico. Por ahí vamos a ver qué pasa. El Gracias. único no, pero sí, vaya, Banco de México, los organismos autónomos, puede ser que sirvan de cierto contrapeso, ¿no? Y los organismos internacionales, o sea, las calificadoras, el Fondo Monetario, la OCDE. La OCDE ya le mandó una cartita a Andrés Manuel diciéndole de la reforma energética, oye, no es así, y menos con consultas populares, ¿no? O sea, lo del aeropuerto, de consultarlo popularmente y vincularlo, hacerlo vinculante la consulta popular. No sé si tenga fundamento jurídico, es otra pregunta, pero política y económicamente no tiene racionalidad, ¿no? ¿Quieren que le conteste a Leonardo? Porque es el presidente, permítanme contestarle, ¿no? Dice, ¿en qué se dudó el gobierno actual? Qué buena pregunta. ¿Y cómo las políticas públicas del nuevo gobierno beneficiarán a México? ¿En qué se dudó el gobierno actual? Creció el financiamiento de deuda pública externa e interna, las dos. La pregunta además de esa es, ¿en qué lo gastó? Es que no lo vemos. Si volteamos y vemos qué pasó con la inversión y vemos que no ha crecido el gasto de inversión, ¿en qué se lo gastó? En gasto corriente. Hay una respuesta parcial. Coneval, Coneval ha detectado que de Es correcto. 248,000 millones de pesos de programas sociales, aproximadamente el 50% de programas duplicados, inexistentes o inefectivos. Es correcto. O sea, se lo trincaron. Una buena parte de esa lana se fue en fideicomisos no transparentados y en hoyos de finanzas públicas que no están explicados de ninguna manera. Y eso lo dice Coneval midiendo el gasto en políticas sociales, es la mitad. Es correcto, tan solo en los programas sociales. Pero hay problemas de eficiencia en muchos programas. Ahora, el problema de a dónde se fue ese dinero es una muy buena pregunta, porque nos endeudamos, uno hubiera esperado que la economía creciera, pero no, resulta que nos endeudamos y la inversión cayó, entonces ¿dónde está el dinero? Ojalá olvide, pero no perdone. Porque se supone que eso es lo que negoció, ¿no? Ojalá no, porque creo que este país requiere que se entreguen cuentas. Creo que requiere este país que la impunidad ya no se escriba con H. La escribimos con H mayúscula, ¿están de acuerdo? Desde la presidencia de la República hasta... Entonces, ojalá... Ahora bien, ¿cómo las políticas públicas? Es una muy buena pregunta. Esa tiene que ver con lo que traté de responder en términos de una política fiscal más activa por el lado del gasto, más activa. Creo que va a querer construir una economía más incluyente. Claro, una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que sale. Pero creo que va a querer construir una economía más incluyente, por eso los beneficios sociales distribuidos, el crecimiento de la inversión. Saben, los que están al frente saben de la importancia del gasto de inversión y por eso el anuncio de los diferentes gastos en infraestructura. Ojalá lo gasten bien. Ojalá lo gasten bien. No solamente es decir que lo va a gastar, sino que lo gastes bien. De ahí a que la tasa de crecimiento de la economía brinque al 4 o 5, no, mientras no hagamos crecer la productividad. Y solamente vamos a hacer crecer la productividad en la medida, entre otras cosas, que hagamos más inversión, pero sobre todo, que la educación crezca de calidad y de fondo. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Algo más? Felipe de Javier Peña de Canimolt. Hola, Felipe. Me quedé con... Hay algo que me hubiera gustado preguntar ayer, que estuvimos platicando un rato, pero creo que es oportuno centrarlo ahorita. Hace más o menos un año empezamos a ver en diferentes sectores, voy a hablar del mío, de la molinería de trigo, importaciones turcas por debajo de los costos de producción en diferentes países de Latinoamérica. México no tiene una afectación muy grande hablando de pasta. Granos. No produce un valor agregado.
En este caso, pasta larga de trigo. Y con las recientes noticias, que no sabemos realmente cómo está la caja negra dentro de Turquía, pues vemos que hay una afectación en la economía global y que alcanza a arrastrar un poco a México en torno a las decisiones que están tomando entre Estados Unidos y Turquía. La pregunta es, ¿cómo ves hacia adelante, si es que se puede hablar algo, de la tendencia en el efecto Turquía en la economía de México? Ajá, qué buena pregunta. A ver, Turquía es un país que está teniendo graves problemas financieros porque tiene problemas deficitarios en el sector público muy importantes, ¿no? Estos fenómenos de comercio, probablemente sea comercio ilegal, ¿no? Mercado negro. Déjame aprovechar tu pregunta para decir lo siguiente. Tenemos grandes oportunidades en México para que la microeconomía, la economía de los sectores sea revisada y de la mano de ello la política industrial. Hemos sido alumnos ejemplares, el país, en la aplicación de políticas macro, pero cuando nos metemos a la cuestión micro, encontramos problemas por todos lados. Ahora mismo estaba platicando del problema de la distribución de alcohol ilegal. ¿Producto de qué? Entre otras cosas, de tasas de impuestos altísimas, que te generan incentivos a importar de manera ilegal. La economía turca no tiene tanto efecto en México. La verdad, las cosas es que no recibimos tanto efecto en México. Europa es la que podría ser más sensible, mucho más sensible a Turquía. En los mercados financieros, los bancos españoles están muy metidos en Turquía. BBVA lo está resintiendo. Pero yo creo que sería medio marginal. Claro, ¿qué puede pasar con Turquía y su alejamiento o no de los Estados Unidos y su acercamiento o no con Rusia? Esa es una pregunta relevante por la posición geopolítica, ¿no? Y eso sí podría repercutir fuertemente o algo en las tasas de interés en Europa, las tasas de interés en el mundo y en el riesgo mundial, ¿no? Y por ahí nos puede pegar. Francamente, desconocía esto del trigo. Es una práctica en la que seguramente está coludida alguna autoridad, ¿no? Porque si no, ¿cómo pasan esos? Afortunadamente Turquía está lejos, pero hoy en día no cabe la menor duda que si hoy en la noche duermen mal los chinitos, mañana eventualmente lo estaremos resintiendo, ¿no? Entonces esto de Turquía, si bien percibo en principio que va a ser marginal, el efecto puede contagiarnos vía Europa y los Estados Unidos.